SH Matutino, y para cerrar la semana traemos un análisis sobre lo aprobado en la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, porque, compañeros, de hecho ayer estuve metido estudiando este decreto porque evidentemente falta que lo publiquen en la Gaceta. Yo estuve buscando a ver si lo habían publicado o no lo han publicado, hay que esperar la versión final, pero les estaba comentando a mis compañeros antes de entrar al aire ahora que detecté un artículo que sí me parece que puede causar problemas. Y que lo mejor sería que tanto el legislativo como el ejecutivo, que es quien va a aplicar esto, lo puedan aclarar antes de generar confusiones en el público y sobre todo en las personas que también quieren saber en qué va a terminar su situación laboral. Y lo vamos a explicar con detalle. Primero, si ustedes recuerdan, compañeros, el lunes de esta semana trajimos las láminas de la Secretaría de Estado que había dejado Xiomara Castro, junto con las que había hecho el nombramiento Narria Fura, el actual presidente. Y vean ustedes que le pegamos a la información exacta usted, ¿verdad? Le pegamos, salvo el tema de la Secretaría de Transparencia, que entiendo que no han determinado exactamente qué hacer con esa secretaría, pero en efecto... Pero esa fue creada en el gobierno de Juan Orlando. De Xiomara Castro. La de Transparencia. Es que Juan Orlando Hernández creó una de Transparencia, pero Xiomara Castro creó la de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que puede ser lo mismo, pero la agenda que manejaban era relativamente distinta. Pero no estaba Andrea Matamoros. Correcto, exactamente. Ahora, las otras tres sí las suprimieron, pero ¿por qué les digo esto? Porque para entrar al tema de la ley de reactivación partimos de la premisa que la estructura de la Secretaría de Estado queda casi igual, entonces lo que se va a reestructurar es lo que viene dentro de la Secretaría de Estado. O sea, la gente. Exactamente, el personal, ok. Cuando se presentó la primera versión de la Ley de Reactivación Económica, los grandes pilares eran la reestructuración de instituciones, la reducción forzosa. Ese concepto es bien importante que usted lo recuerde porque va a entender por qué lo ponen en la ley, y también el tema de los embargos por sentencias judiciales. Recuerdan que eso generó mucho debate en su momento, creo que eso lo plantean mejor en la versión que se aprobó. Pero yo les dije a ustedes que la Ley de Servicio Civil, que es la base para analizar lo que aprobaron en la Ley de Reactivación Económica, básicamente les dice, mira, a vos como servidor público te pueden despedir con justa causa y para eso tenés ciertos derechos que la ley te reconoce. Pero para que te puedan despedir en los casos en los que se tiene que hacer una reducción forzosa de las instituciones, de los servicios y del personal, la Ley de Servicio Civil te dice, ok, podés proceder a cancelar el personal por esas causales que ven ahí, reducción forzosa, que si ustedes revisan el texto de la ley, esas son las causales que citan para proceder a la reducción de instituciones. Y está bien, hasta ahí vamos bien. Sí. Pero, de hecho, en la versión original de la ley o del dictamen que entró, decía, ok, vamos a avanzar a la reducción forzosa, pero para poder despedir a las personas, le vamos a pagar los derechos conforme a ley y vamos a tomar como referencia los resultados de las evaluaciones periódicas de servicios, es decir, las evaluaciones de personal. Vamos a ver el desempeño que han tenido cada persona dentro de su cargo. Correcto. En primera instancia hacía referencia a eso porque hacía referencia a la Ley de Servicio Civil y eso es lo que dice la Ley de Servicio Civil. Pero vean ustedes que al final hubo un cambio y es lo que yo traigo aquí para abrir el debate y, como digo, invito a los poderes del Estado a que puedan aclarar por qué. Porque lo que acabo de leer es lo que estaba en la primera versión. Lo que ustedes ven en negrita dice, realizar la reducción forzosa de servicios o de personal con acuerdo de nombramiento o por contrato, por razones presupuestarias o para lograr una organización administrativa más eficiente y económica, garantizando el pago de las indemnizaciones conforme a ley. Así estaba cuando entró el tema, y está bien. O sea, ahí hace referencia a la ley, es la Ley de Servicio Civil. Ok. Entonces, vean ustedes cómo está ahora esa parte, porque cambió. Antes era artículo 4, ahora es artículo 3. Si ustedes se fijan, mantiene la estructura cuando dice para que realicen la reducción forzosa de servicios o de personal con acuerdo de nombramiento o por contrato, por razones presupuestarias o para lograr una organización administrativa más eficiente y económica, garantizando el pago de las indemnizaciones conforme a ley, previa disponibilidad presupuestaria. Hasta ahí vamos bien, pero lo que sí me parece preocupante es lo que viene ahora. A los que de manera excepcional no les serán aplicables lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil y 187 al 193 de su reglamento.
Y aquí viene el tema, que esos artículos de la Ley de Servicio Civil son los que dicen qué derechos le tenés que pagar a una persona cuando los despedís por cancelación a raíz de reducción forzosa de servicio. ¿Cuáles son? Aquí los tenemos. ¿Cuáles son? Acá los tenemos. Entonces, vean ustedes, aquí estamos al artículo 53 de la Ley de Servicio Civil. El que nos remite el decreto. Correcto. Entonces, este 53 es el que ya leímos, que es el que establece cuándo puede darse la cancelación de personal al margen del artículo 48, que el artículo 48 de la Ley de Servicio Civil es la que le dice a usted que para despedir a alguien hay un proceso que hacer y tiene que ser despedido por justa causa. Entonces, este artículo que vemos en pantalla básicamente es la excepción al procedimiento para despedir a una persona por justa causa. Y ahí ustedes ven en el numeral A y B, justamente, reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, reducción de servicios o de personal para una eficaz y económica organización administrativa. Ok, ese es el primer artículo que quedaría suspendido, pero este artículo da paso al siguiente, 54. Para prescindir de los servicios de las personas afectadas a que se refiere el artículo anterior, la autoridad deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya se estaría suspendiendo la obligación de recurrir a las evaluaciones de personal para poder cancelar a los servidores. Y veamos el 55. El 55, que de hecho, cuando se aprobó la Ley de Servicio Civil, ese artículo fue reformado, se cambió esta redacción que ustedes ven en pantalla, pero luego, años después, se volvió a reformar y se volvió a la redacción que está en pantalla. Entonces vean ustedes, siempre que la autoridad nominadora haga uso de las facultades excepcionales que le confiere el artículo 53, que lo acabamos de leer, deberá cumplir con lo establecido en los literales G y J del artículo 38. Y vean ustedes, ahí los traigo, el artículo G, el acápite G y J, que parte de los derechos de un servidor público es a ser reintegrado a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario, o a ser indemnizados en aquellos casos en que fueren injustamente despedidos. Cuando el reintegro no fuere posible o no lo decida así el empleado despedido injustificadamente, tendrá derecho a una indemnización. Y ahí continúa, ahí lo corté. Pero vean el J. En caso de que los servidores públicos fueren cancelados o despedidos de su cargo sin justa causa, tendrá derecho al pago de vacaciones, aguinaldos y cesantía. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la última versión de lo que aprobaron según el dictamen... que no se va a aplicar todo esto que usted nos acaba de detallar, prácticamente los derechos que toda que la ley persona garantiza. Que trabaja le corresponde. Entonces, porque ahí dice a excepción, pero, o sea, en casos excepcionales. Pero... Exacto, pero es que aplica de manera excepcional. Exacto. Pero ¿qué le quiero decir? Que uno, o sea, cuando yo leí esto me pareció extraño porque el texto del artículo, de hecho, hace referencia a la ley, pero luego le dice los artículos a los que estoy haciendo referencia quedan suspendidos. Pero yo dije, bueno, voy a revisar porque ahí dice que no solo la Ley de Servicio Civil hace referencia a los artículos 187 al 193 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Y vean ustedes, el 187 replica del reglamento de la Ley de Servicio Civil, replica lo que acabamos de hablar, es decir, lo que desarrolla la ley, y también lo que acabamos de mencionar de los resultados de evaluación de personal y los años de servicio de la persona en la administración pública. Entonces, ¿a qué quiero llegar, compañeros? Y si quieren podemos volver acá al set. A lo que quiero llegar es que, primero, es bien importante que tanto el Congreso como el Ejecutivo, que es el que va a aplicar esto, sean muy claros con las personas en el alcance de lo que aprobaron, porque si no lo son, claro, aquí podemos hablar de acciones judiciales que podrían venir en contra de esto, pero yo lo que creo que es importante es que le expliquen a las personas cómo hacer en el caso de que enfrenten una cancelación, porque injusta. De lo contrario, si una cancelación injusta, en este caso por el procedimiento que establece la Ley de Servicio Civil, porque si esto genera confusiones, más bien la cura va a salir peor que... Lo que pasa es que... La medicina, ¿cómo es la frase? Sí, que la enfermedad sale peor que la enfermedad. Sí. Lo que pasa, Rafa, que con el decreto lo blinda. Sí, no, Alex, porque... Un abogado, si bien es cierto, va a presentar bien argumentada su demanda, porque estamos hablando que es un decreto, es una ley secundaria,
Que no puede estar sobre el código de trabajo, es lo que han manifestado diversos sectores. Por ahí creo que siempre nos tocaría a nosotros pagar, porque nosotros lo pagamos, el dinero de las demandas, porque lo harán solo para sacar a la gente. Los que están en el gobierno, que no es del que está en el poder, meterlos de ellos y al final pues... Esa discrecionalidad, Alex, es el riesgo, exactamente, esa discrecionalidad. Y lo que usted acaba de decir, Ceci, es importante porque... Al final el Partido Liberal dijo de que le había puesto un montón de candados, pero... ahí no hay candados. Y mire, triste porque aquí si hay un partido que se conoce por las luchas sociales, es el Partido Liberal. Sí, el Partido Liberal. Ahora, yo quiero decir una cosa, hay otros artículos de la ley que los ampliaron a como entró originalmente, yo creo que los ampliaron bien, pero es que nada de lo bien hecho en ese decreto va a funcionar si ese artículo, que es el que da la luz verde para que procedan con las cancelaciones, no está bien redactado y les causa un problema al trabajador, pero también al gobierno, porque si despide mal va a gobernar, porque entonces no va a tener las bases sólidas para poder contratar, y lo que se quiere evitar con los costos que asume el Estado por los despidos, más bien los va a enfrentar otra vez en 4 años. Entonces, ojalá que el Congreso pueda aclarar bien el alcance de este artículo, también el Ejecutivo, porque esta es la herramienta para que esa reestructuración de las secretarías pueda avanzar. Así que veremos cómo evoluciona, compañeros, y vamos a estar atentos para continuar el análisis. Muchas gracias. Buenos días.